Alerta Galáctica. Información clave para vos. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos como siempre. Estamos aquí compartiendo con ustedes esta edición del Glóbulo Magazine a través de la señal internacional de Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica, con toda la data confiable y precisa para compartirla con todos ustedes. Mañana bastante fresquita, el atardecer también realmente con cambios climatológicos, pero bueno, es la época, es el tiempo, ¿no? En esta parte del planeta, el hemisferio sur, estamos justamente ya iniciando el invierno. Y bueno, es lógico de que empiece a sentirse un poquito más el frío, abrigarse un poco, a no asustarse, realmente esta es una ola no polar como dicen, no a generar tanta alarma porque es algo normal, el clima es así, los cambios de estaciones, las temperaturas van variando y hay que adaptarse a ello, así que a no hacerse tanto problema porque estamos viendo que algunos medios de comunicación hablan del bombazo del frío y toda esa historia, todo un verso, toda una especulación, el periodismo amarillento que siempre, bueno, tiene algo para comentar, ¿no? Bueno, el temita que hoy nos ocupa, uno de los tantos que vamos a estar compartiendo con ustedes en el día de la fecha, tiene que ver justamente con nuestra profesión, los periodistas, los comunicadores sociales, el tema de los medios de comunicación, qué va a pasar realmente de ahora en más, realmente con una ley de radiodifusión que tiene muchos baches, ha sido modificada en su momento, pero hay realmente un gran temita ahí en el medio que también arrastra la cuestión del trabajo profesional de los periodistas, de los comunicadores sociales. Así que por eso hemos invitado a un hombre que conoce mucho del tema, hace muchos años que viene trabajando, estuvo en la función pública, en la función privada, el doctor Enoch Aguiar, profesor universitario de la Universidad de Buenos Aires en la Argentina. Aparte, justamente él también cumplió funciones en su momento en la Secretaría de Medios de Comunicación del país, así que le damos ya mismo la bienvenida. Un gusto enorme tenerte aquí en Galáctica Internacional, estimado Enoch Aguiar. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Mucho gusto. Bueno, Enoch, a ver, igualmente para nosotros, gracias por acompañarnos. Hace años que no nos vemos, que no hablamos, así que realmente es un gustazo poder volver a establecer este contacto contigo, como un hombre que realmente conoce bastante de lo que es el tema de la comunicación de los medios en el planeta Tierra. Contame un poco cómo estás viendo justamente esta situación que encara justamente el actual gobierno con respecto, por ejemplo, al tema del estatuto del periodista, ¿no? Un tema que preocupa bastante. Mira, la primera cosa a decir es que el estatuto del periodista no es para el periodista. Uh-huh. Lamento decirlo, no pensaron en vos. Pero está muy bien. Sí. El estatuto del periodista es para mí, que no soy periodista, para el panadero, para el carnicero, para el médico, para el quien fuera. Sí. El panadero se levanta muy temprano por la mañana y se dedica a hornear el pan. Pero es un ciudadano con los mismos derechos que vos, que el presidente y que el linchera. Todos pueden ir a votar, ¿sí? Pero se tiene que formar una opinión. Y no tiene tiempo, así como el cirujano que está metido allí en su cirugía hasta altísimas horas. Entonces necesita saber en dónde vive, qué pasa, ¿no? No solamente si hay ola polar o no hay ola polar, eso está muy bien para abrigarse por la mañana, pero en qué sociedad estamos viviendo, o qué valores se están defendiendo, cuáles estamos dejando de lado, qué futuro le dejamos a nuestros hijos. Bueno, todo eso se debate en la arena pública. Y hay 1000 voces y muchas noticias. ¿Quién es? Yo le delego mi salud al médico, no estudié nada de medicina, y le delego la capacidad de informarme a aquellos periodistas, hay millares de periodistas y de medios. Entonces yo elijo algunos que considero que tienen mi manera de ver, que creo que van a hacer las preguntas que corresponden. Si le responden o no es otro problema del cual vamos a hablar. Pero el periodista es el intermediario entre los hechos y el derecho humano a estar informado que le corresponde a toda persona que haya nacido en el mundo, ¿no? Estamos globales. Un tipo que vive en Alaska tiene derecho a saber qué pasa en Argentina, a decir verdad. La verdad que sí, porque por ahí decide venirse a vivir a Tierra del Fuego, andás a ver. Pero lo que te quiero decir es,
nosotros necesitamos de periodistas que puedan acceder a la información pública, que es mucho menos pública de lo que se dice. Hay una ley de acceso a la información pública que ni los periodistas, haciendo ejercicio de su profesión, a veces hacen pedidos de información tal como lo establece la ley de acceso a la información pública, sí, y no se la dan. Claro, no tienen ningún tipo de respuesta, ¿no? Nos pasa a muchos, es así. Te lo puedo garantizar en 45 años de profesión que esto es una continuidad lamentable que venimos viviendo hace décadas, ¿no? Sabía que era algo que te iba a doler en el alma. Y porque es la realidad, estimado Enox, es así, es lo que hemos vivido, ¿no? Exactamente. Después hay un observatorio de la libertad de expresión, sí, que mantiene FOPEA con Human Rights Watch, en donde periodistas ad honorem durante todo un año se ocupan de ver, según el catálogo de lo que sucede con el periodismo, lo que puede significar el disminuir las posibilidades de que el periodismo sea libre, independiente y veraz, que hacen un observatorio en cada una de las provincias del Estado argentino para ver qué sucede. Bueno, hay 5 provincias en donde medianamente lo que te voy a contar no se da. Pero hay unas 16, 17, según los tiempos, pero estamos hablando de 2/3 o más, sí, de las provincias argentinas, quizás 3/4 partes de las provincias, claro, argentinas, en donde la situación es la siguiente. 1. Un diario, por ejemplo, que es fundado por alguien que es reconocidamente de una línea política X, ¿no? Pero que tiene un gobernador y un intendente que son de otro signo político. Sí. Pasa en un diario del interior. No puede vivir de la publicidad comercial. Un 40% promedio de sus ingresos proviene de la publicidad estatal. Claro. Con lo cual, si se llega a poner en contra y se la quitan, fuiste. Tiene que despedir a todo el mundo y cerrar la planta. 40%, dije. ¿Te acordás cuando Morena en algún momento dijo, no hay que poner publicidad en La Nación, Perfil, Clarín, y no sé si cayó alguno más en la volteada? Bueno, esos 3 al menos. Perfil, sí. Bueno, para un medio nacional de esa envergadura, la publicidad oficial representa, según el medio, del 8 al 10% de los ingresos. Sí. Duele, ¿eh? Claro. Duele en la gestión hacer un recorte del 10%. Así no duele. Pero te la bancás. Ahora, cuando el Estado, ¿qué es lo que hace? Normalmente asume algún gobernador o sigue una misma línea, que tiene una secretaría de prensa, pero que además tiene una agencia de prensa que toma eso, lo pone más en formato y saca unas fotitos y no sé qué, que normalmente los publicadores del medio no lo hacen, y lo envían a todos los medios. Hay que decir que apenas sale algún gobierno nuevo, aparecen como hongos nuevas FMs con por todos lados, claro, ¿no? Sí, los supuestos amigos del poder o los que están relacionados con los dirigentes políticos, ¿no? Por eso nos cuenta tanto, por eso, estimado Enox, por eso nos cuesta tanto a los periodistas independientes, a los profesionales de tantos años que no hemos sido cómplices de los políticos berceros que han transitado durante tantas décadas en el país y no hemos obtenido, por ejemplo, licencia, no nos han autorizado, a pesar de los pedidos que hemos hecho durante 40, 50 años, jamás nos autorizaron en ninguna licencia, o sea, y curiosamente aparece un concejal, un diputado o el amigo de tal gobernante que tiene 3 o 4 licencias, o sea, esta es la porquería, la pudredumbre que tiene la Argenlandia desde hace muchos años, ¿no? Que nunca se pudo prolijar, o el hecho de regalarle licencias, como ha pasado, licencias establecidas en la plena capital federal, amigos del poder de turno en la época de Menem, en la época de Macri, actualmente pasa lo mismo, durante todos los gobiernos han hecho lo mismo. Nadie tuvo en cuenta, y vos lo sabés perfectamente porque estuviste en un organismo del Estado y viste el descalabro que ahí acontecía, ¿no? Me imagino que debes tener 30.000 historias por lo menos al respecto, ¿no? Sí. Bueno, vos hablaste de políticos berceros. Le quiero aclarar a la audiencia que es porque viviste mucho en Suiza y hablas de ellos, porque en Argentina no hay ninguno. No existen, claro, así es. No. Sí. Pero sí, entonces vayamos a esas 17 provincias. Entonces tenemos medios adictos. En los medios que son normales o hasta que tienen ideas diferentes, lo pueden poner en un adjetivo, en un paréntesis, en una cosita, pero tampoco demasiado. Los que de verdad transgreden deben desaparecer.
y tienen que tener una radio, un programa, un streaming, en donde tienen donde ya no tienen más ninguna publicidad, ¿no? Ni del vendedor de mortadela, en donde tienen tanta bronca que dicen que el gobernador asesinaba chiquitos cual Drácula. Sí. Entonces pasan. Se van de un extremo al otro, o sea, hay algunos que sí, que se van de un extremo al otro, pero no todos, o sea, todavía por lo menos algunos mantenemos un lineamiento ético y profesional. No somos todos, por eso me encanta estar en tu radio. Claro. Uno no, le digo a la audiencia, uno no acepta entrevistas así nomás y de todo el mundo, salvo cuando uno sabe que del otro lado hay quien de verdad combate con sus ideas, las que podemos discutir, ¿no? Todo es discutir, esa es la verdadera democracia y vos sos un representante del buen periodismo, con lo cual gracias. Pero bueno, de ese periodismo que debate, que cuando soy funcionario me pregunta e inquiere, y al cual le debo responder. Pero bueno, el tema es que en esas 17, 16 provincias vivimos en un verdadero feudalismo informativo. Sí, sí. Feudalismo informativo. Totalmente, en claro. Donde no hay verdadera democracia, porque la democracia requiere la información, la saca las cosas del gobierno, sino ¿por qué votás a A o a B? Exacto. Si hizo las cosas bien o si hizo las cosas mal. Ahora, si tenés cegadas, vedadas las fuentes, el acceso a la información pública, y nadie te da ni siquiera notas, ¿no? Porque hay periodistas a los cuales está prohibido darles notas, ¿no? Así es, porque dijeron tal cosa, que yo soy chicato. Claro, o sea, se sienten ofendidos porque tienen cola de paja muchos, ¿viste? Mirá cómo te levanto la ceja. Aquí ¿sabés la cantidad de personajes que han transitado por aquí, por los micrófonos de Galáctica, del Glóbulo y de nuestros medios y programas? Infinidades, pero cuando uno les marca, mirá que esto se está haciendo mal, corríjanlo, emprolijen la situación, siguen con la misma tesitura, entonces uno no puede seguir avalando ese tipo de historias, si no nos estamos también autoengañando nosotros mismos. Yo sé que otros colegas no lo hacen, ¿no? Porque van, viste, al sobre o van a los negociados, van a los 60 o 170 mil dólares que cobran actualmente, entonces siempre ha pasado esto, lamentablemente, fuimos muy pocos, o sea, acá contado con los dedos de la mano los periodistas realmente transparentes que hablan defendiendo su patria, no defendiendo el bolsillo, como lo hace la gran mayoría, ¿no? Y bueno, me voy a ganar más enemigos de los que tengo, pero bueno, es la realidad, ¿no? Mira, he sido testigo de las dos cosas, de los que trabajan solamente por dinero, poco importa a quién tengan que atacar, y de personas que no tenían un mango, no tenían un auto, no tenían departamento propio, que estaban metidas. Estoy hablando fundamentalmente, ¿te acordás? A mí me pasó ser secretario de Comunicaciones de la Nación y tenía que hacer el cambio de normas para pasar del monopolio de Telefónica y Telecom a la competencia. Muy bien. Y obviamente los usodichos estaban totalmente en contra y pagaban jugosísimas tandas publicitarias o lo que fuera a aquellos medios, o personalmente, a aquellos medios que me atacaran la propuesta, ¿no? De competencia, no querían que otros comieran la torta. Ahora, mira, te puedo ir diciendo, María Elvira Montes de Oca, Andrea Catalano, no sé, Josefina Giglio, todas damas que se ocupaban del tema de telecomunicaciones, ¿no? Andrea Delfino, que estaba en Telam, bueno, no tenían un mango partido por la mitad. Creo que Andrea Delfino tenía un auto medio viejo, pero el resto iba, bueno, y algunas tenían las columnas en El Cronista, ¿cómo se llama? Silvia Peco, ¿no? Sí. En ámbito financiero, etc. Bueno, si ellas hubieran puesto algún adjetivo que no correspondía, mínimo tenían de 10 a 15 mil dólares, depende del medio, y hasta 20 mil dólares por mes. Y conozco un periodista de radio y televisión que se hacía 50 mil dólares por mes, si me atacaba bien. Bueno, ellas no lo hicieron nunca. Entonces, están las dos caras de la moneda. Por eso defiendo tanto el periodismo. Estas chicas, jóvenes, a las cuales le dieron este tema que era demasiado nuevo, que no era tomado por otras, que no tenían un mango partido por la mitad.
Eran unos departamentitos así de diminutos, se la jugaron. Y cuando me atacaban porque les parecía, y cuando decían que estaba bien, decían que estaba bien. Era maravilloso. Acaba de morir Roberto García, gran señor. Me acuerdo que hace mucho tiempo, en el año 94, lo fui a ver por el tema del rebalanceo tarifario de las telefónicas, un tema que ya nadie se acuerda por hace 30 años. Sí. Pero no teníamos las mismas ideas políticas en nada, pero me acuerdo patente que le describí todo esto, lo que iba a pasar. Me dijo, bueno, mira, habano, camisa a rayas, un montón de papeles en el escritorio de ámbito financiero y un pie apoyado sobre unos libros. Bueno, muy cómico todo. En aquel entonces el ámbito tenía, estaba el titular de ámbito y a izquierda y derecha tenía Telefónico o Telecom, según los casos, ¿no? Sí. Me dijo, mira, después de que le expliqué durante media hora lo que era eso, que era un tema técnico, difícil, que era económicamente, bueno, digamos, tenía mucha enjundia, pero tenía mucho impacto, ¿no? Le iba a costar carísimo para los comunicadores telefónicos. Me dijo, mira, Telefónica y Telecom son los principales auspiciantes después de YPF del diario. Pero lo que vos decís es muy importante y es estratégico para el país. O sea que yo me encargo de la tapa. ¿Te acordás que había un recuadro negro en donde estaban las cuatro? Yo me encargo de la tapa. Y acá hay una periodista que es incorruptible, que se dedica a temas de energía, o sea que te va a entender todas estas cosas que vos decís. Es Silvia Peco, ahora te la presento. Sí. Y al día siguiente salió la nota en la tapa y un artículo sobre eso. Y yo al mismo tiempo, el mismo día había hablado con Luis Cortina, que en aquel entonces era director de economía de Página 12, ahora está en La Nación, también director de la sección económica, que lo escuchó y dijo, lo publico. Con lo cual, al día siguiente, con personas que ninguna de las dos, por un lado o por el otro, tenían mi posición general en estos Boca River que amamos en la vida, dos periodistas, con solo dos llamados, dos periodistas, izquierda-derecha, los dos lados de la campana, sacaron la misma noticia. ¿Te das cuenta? Y se portaron magníficamente bien, pese a que yo sabía que les afectaba su bolsillo. Ellos también lo sabían, ¿sí? Bueno, pero eso habla de la honestidad profesional, ¿no? Que tendríamos que tener todos. O sea, esto tendría que ser algo normal, ¿no? Una cosa como para que nos llame la atención. Lamentablemente se tergiversó todo y justamente la política llegó a eso, terminó destruyendo, porque si vos te pones a analizar teniendo una estructura de comunicación desde el propio canal del Estado y Radio Nacional, eso tendría que haber funcionado como un sistema de comunicación verdaderamente democrático y republicano. Nunca funcionó así. Yo he tenido varios encontronazos, inclusive con varios mandatarios, con varios presidentes que me convocaron en su momento, y cuando les planteé hacer una apertura donde haya, digamos, una participación de todas las voces y todas las ideas, siempre saltaba algún colaborador que decía, no, eso no se puede hacer. Sin embargo, fíjate vos que después se generaron un montón de medios alternativos innecesarios, porque si vos tenés una estructura como la que es Canal 7 y Radio Nacional, ¿para qué querés Radio de la Ciudad? ¿Para qué querés el canal de diputados, el canal de senadores, cuando tenés una estructura que tendría que ser abierta a todas las voces y tener una comunicación pluralista y verdaderamente democrática? Nunca existió eso en la Argentina, no se pudo lograr nunca. Claro, exacto. Entonces, el Estatuto del Periodista, para volver al tema principal, dice un poquitito esas cosas. Dice que los periodistas tienen que tener acceso a las fuentes públicas, que no debe haber discriminación de los periodistas de ningún tipo a la hora de seleccionar a aquellos, porque no pueden estar 3.000 periodistas en una conferencia de prensa del presidente. Hay que seleccionar sin discriminar. Totalmente. O sea, hacer las cosas desde una racionalidad que todo el mundo aceptaría, que todos los medios aceptarían, lo que significa no discriminar. No te digo nada, las pautas públicas cuando las hay. En Uruguay se ha resuelto de una manera muy sencilla. Hay un consejo que atribuye la pauta pública que no tiene nada que ver con el gobierno. Claro. Está compuesto por diferente gente. Y eso debería ser. Es lo que corresponde hacer. Acá tenemos un parlamento que, viste, es un gallinero que nunca se ha ocupado
ocupado tampoco de resolver estos temas, ¿no? O sea, hay un montón de cosas. No, es por eso, hay un montón que cacarean. Bueno, hay un montón de personajes, lamentablemente, que no sabemos qué función cumplen. O sea, cómo jamás durante todos estos años dentro del sistema democrático, mirá que han pasado unos cuantos, nunca se ocuparon de clarificar esta situación. Eso es lo más vergonzoso, lo más llamativo y también lo dramático, que muchos colegas, pseudo periodistas, pseudo comunicadores sociales se han prestado ese juego. Bueno, todo sea por la guita, por la tarasca, pero llega un momento de que hay que empezar a ponerle claridad, y esa justamente es un poco la obligación o lo que tendría que bajar directamente desde el propio Ejecutivo, haciendo una planificación que sea verdaderamente democrática, ¿no? O sea, no podés tener encerrados, enjaulados a los periodistas que están en la Casa de Gobierno. Tengamos en cuenta estas pequeñas tonterías que pasan en la Argentina, que realmente son verdaderas ridiculeces, ¿no? O cuando se dice que los periodistas no pueden andar por allí paseando, pidiendo audiencias. A ver, ¿para qué está el poder? Sí, a ver, 25 de mayo de 1810, no sé si te suena la fecha. ¿Qué frase nos quedó de la gente en la plaza? El pueblo quiere saber de qué se trata. ¿Dónde lo decían? Frente al Cabildo. Lo mismo hacia la Casa Rosada, porque en el Cabildo no hay nadie, solo quedaron los fantasmas. Ahora, el pueblo quiere saber de qué se trata, pero quisiera hacer marcha atrás. A ver. En 1778 es la Revolución Francesa, ¿sí? 76 o 78, acabo de decirlo mal. Bueno, pero vos sabés que en agosto se toma la Bastilla. 2 meses después sale la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿no? Porque antes había marqueses, condes, príncipes y el plebeyo, el vulgo, ¿no? Ciudadano es aquel que decide sobre su ciudad, o sea, que decide sobre lo común. Ciudadano era el título más alto que se podía tener. Entonces, cuando se habla del pueblo, se habla del pueblo y los ciudadanos, ¿no? Vos que sos marqués Guberman, bueno, yo soy ciudadano Aguiar. Cuidado, que soy tan alto como vos, aunque seas marqués. Bueno, en la Declaración de Derechos de 1789, perdón, ahora había mezclado con la Constitución de Estados Unidos, hay un artículo que no tiene que ver con la prensa, pero tiene que ver con el Estado, que es muy fuerte. Dice le peuple, que sería las personas, los ciudadanos, ¿no? Tiene derecho, ahora lo estoy traduciendo textualmente, palabra por palabra, tiene derecho a la rendición de cuentas de todo agente público, del sargento de la comisaría al primer mandatario. Y me gustaría hacer con vos un jueguito rápido, ¿no? No lo vamos a hacer, pero por rápido. Si yo le digo a chicos en mi clase, en la facultad, les voy a dar una palabra y me dicen inmediatamente, así como las cosas de innovación, ¿qué ideas les vienen a la cabeza? Sí, sin filtro. Primer mandatario, poder, corrupción, decreto, firma, lapicera, le vienen todas, avión presidencial, el Air Force One, y estas cosas. Bueno, mandatario. Mira, hay dos. En derecho está el locatario y el locador. Está el mandatario y el mandante. El mandatario es el que tiene que rendirle cuentas al mandante. El mandante, bueno, pero acá parece que está todo tergiversado, que es todo al revés, ¿no? Lo dice, el primer mandatario es el primero obligado a rendir cuentas. Claro. ¿Sí? Un mandatario te dice, si vos sos el mandante, perdón, señor Guberman, usted me dijo tal cosa, acá está lo que compré, creo que seguí todas sus indicaciones, me costó tanto, fíjese, ¿no? Entonces, ¿sí o no? Cuando los mandatarios de Hacienda no van a comprar vaquillonas cuando el otro quería toros, no, porque los matan, los rajan de la profesión. Bueno, pero acá hemos tenido hasta hace un par de horas atrás funcionarios de primera línea, prácticamente el ladero del presidente, que mandaba a terceras personas a comprar con sus tarjetas cosas para uso privado. Entonces ahí queda claramente demostrado de que realmente hay un temor
a que realmente el periodismo independiente, auténtico y verdadero deje de cumplir la función que nosotros estamos obligados a cumplir, ¿no? Justamente a canalizar este tipo de situaciones como para que la gente tome conciencia, que no nos pueden seguir mintiendo, engañando y estafando como viene pasando dentro del propio sistema democrático republicano hace tantos años, cuando hay un montón de necesidades y falencias muy profundas en el país, ¿no? ¿Qué conlleva también a esto que vos estás planteando, al tema de lo que tiene que ver con los medios de comunicación, con el estatuto del periodista? Que bueno, me gustaría ampliar este tema. Estoy corto de tiempo porque justo tengo otras entrevistas pautadas, pero te voy a convocar la semana que viene, si te parece, porque me encantaría ampliar otras cuestiones, y como sé que sos un conocedor, que estuviste transitando los pasillos y estuviste sentado en escritorio justamente de la función pública, viendo todo esto que acontecía y tratando de ver cómo hacía, me imagino, para intentar emprolijar lo mejor que se podía. No es fácil, lo entiendo, porque uno también comprende la gran cantidad de presión que tiene de los mandatarios un funcionario que está en posiciones específicas, ¿no? Donde hay tantos intereses en el medio que a veces, bueno, conllevan a tener que hacer malabarismo. Pero de eso y otras cositas más, me encantaría ver si podemos establecer un nuevo encuentro la semana que viene, tipo miércoles o jueves que viene, y ampliar un poco más el tema. ¿Te parece, Enoch? Absolutamente a disposición. Hay mucho para hablar, y claro, con semejante interlocutor es un privilegio para mí. Para mí también. Estamos en contacto entonces, y un gran abrazo, y nos estamos comunicando la semana que viene. Abrazo a todos. Muy que tengan muy buen día. Gracias. Bueno, ustedes lo escuchaban justamente al doctor Enoch Aguiar, un hombre que realmente que estuvo transitando dentro de lo que es el manejo de organismos de medios de comunicación en el país. Hay tantas cosas para hablar que realmente se podría hacer el libro gordo de Petete seguramente con él, ¿no? Lo que me encanta es establecer este diálogo transparente con hombres o mujeres que realmente quieren decir lo que realmente pasa en el país. La única manera de que empecemos a emprolijar este verdadero atrocinio que venimos padeciendo por la gran cantidad de irresponsables que nosotros, los ciudadanos, hemos llevado al poder con las promesas que nos hacen, y que después, cuando están allí, no resuelven nada. Al contrario, nos terminan estafando, mintiendo y degradando lo más que pueden. Ya volvemos con más el Glóbulo Magazine. Quédense allí porque tenemos un programa impresionante con una gran cantidad de invitados, como siempre aquí en nuestra edición. En minutos volvemos.